Queridos amigos, soy Padre Ángel Espinosa de los Monteros. Hoy quiero hablarles de algo que todos llevamos dentro como una inquietud silenciosa, como un anhelo que a veces no sabemos nombrar, el deseo de entregar nuestra mente a Dios, de encontrar esa paz que el mundo no puede dar, esa fortaleza que no nace de nosotros mismos, sino de algo mucho más grande. ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestra cabeza es un lugar ruidoso, lleno de voces contradictorias, de miedos que nos paralizan, de pensamientos que nos arrastran hacia la angustia o hacia la dispersión? Queremos paz, queremos claridad, queremos vivir con ese sosiego interior que vemos en los santos, en las personas verdaderamente libres. Pero hay algo que nos detiene, algo que nos hace aferrarnos al control, a la ilusión de que si nosotros no dirigimos cada pensamiento, cada preocupación, todo se vendrá abajo. Y entonces vivimos cansados, agotados de tanto querer sostener el mundo con nuestras propias manos, sin darnos cuenta de que hay unas manos mucho más fuertes que las nuestras, dispuestas a sostener todo lo que somos, incluida nuestra mente inquieta. Entregar la mente a Dios no es un acto de magia, no es repetir una fórmula y esperar que de repente todos los problemas desaparezcan como por arte de encantamiento. No, mis queridos amigos, entregar la mente a Dios es mucho más profundo, mucho más exigente y a la vez mucho más liberador de lo que podríamos imaginar. Es un acto de confianza radical, de humildad verdadera, de reconocer que nosotros solos no podemos con todo, que nuestra inteligencia, por brillante que sea, tiene límites, que nuestros pensamientos, por más que los organicemos, no siempre nos llevan a la verdad ni a la paz. Entregar la mente es aprender a pensar con Dios, a ordenar nuestros pensamientos según la luz que Él nos da, a dejar que su presencia serena ilumine incluso los rincones más oscuros de nuestra interioridad. He conocido a muchas personas, hombres y mujeres de toda edad y condición, que viven atormentados por sus propios pensamientos. Gente que no puede dormir porque la mente no para, que se levanta cada mañana ya cansada de tanto darle vueltas a las mismas preocupaciones, que vive encadenada a patrones mentales destructivos, a obsesiones, a miedos irracionales, que saben que son irracionales pero que no pueden controlar. Y cuando les pregunto qué han intentado para salir de esa prisión mental, me cuentan de técnicas, de métodos, de ejercicios, de relajación, de mil cosas que han probado sin resultado duradero. Porque el problema, queridos amigos, no está en la técnica, sino en el enfoque. Mientras sigamos creyendo que nosotros somos los únicos dueños y señores de nuestra mente, mientras no abramos ese espacio sagrado a la presencia de Dios, seguiremos dando vueltas en el mismo círculo de angustia. Recuerdo una mujer que vino a verme hace algunos años. Era una profesional exitosa, inteligente, capaz, pero vivía absolutamente destrozada por dentro. Me contó que no podía dejar de pensar, que su mente era como una máquina que nunca se apagaba, que incluso cuando intentaba rezar los pensamientos la invadían, la distraían, la sacaban de cualquier posibilidad de quietud. Le pregunté qué es lo que más temía y después de un silencio largo me dijo, con los ojos llenos de lágrimas: tengo miedo de que si dejo de controlar mis pensamientos, si dejo de estar alerta todo el tiempo, algo terrible va a pasar. Ahí estaba la raíz de su tormento. Ella había hecho de su mente una fortaleza, pero esa fortaleza se había convertido en su cárcel. Había aprendido desde niña que solo podía confiar en sí misma, que tenía que anticiparse a todo, que pensar constantemente era la forma de estar segura. Y ahora, esa misma estrategia que en algún momento le sirvió para sobrevivir, la estaba matando por dentro. ¿Qué significa entregar la mente a Dios? Significa, en primer lugar, reconocer que Dios existe, que no es una idea abstracta, sino una persona viva que nos ama, que nos conoce mejor que nosotros mismos, que tiene un plan para nuestra vida mucho más hermoso que cualquier cosa que nosotros podamos imaginar. Significa creer de verdad, no solo de palabra, que Él es más sabio que nosotros, que ve lo que nosotros no vemos, que sostiene lo que nosotros no podemos sostener. Y desde ese reconocimiento, desde esa fe profunda,
comenzar a soltar, a aflojar el puño cerrado con el que hemos agarrado nuestra vida, nuestros planes, nuestras preocupaciones. Entregar la mente a Dios no es dejar de pensar, no es volverse pasivo, no es caer en una especie de irresponsabilidad espiritual donde todo da igual porque Dios proveerá. No, eso sería una caricatura, una distorsión peligrosa. Entregar la mente a Dios es aprender a pensar bien, a pensar con orden, a pensar desde la verdad y no desde el miedo. Es pedirle a Él que ilumine nuestra inteligencia, que nos ayude a discernir lo importante de lo accesorio, lo verdadero de lo falso, lo que depende de nosotros, de lo que está en sus manos. Es cultivar lo que los antiguos llamaban la vigilancia del corazón, esa atención serena a lo que pasa dentro de nosotros, sin juzgarnos con dureza, pero sin dejar que cualquier pensamiento se instale en nuestra mente como si fuera verdad absoluta. Miren, queridos amigos, hay pensamientos que vienen de Dios, que son luz, que nos impulsan al bien, a la verdad, al amor. Hay pensamientos que vienen de nosotros mismos, de nuestra memoria, de nuestra imaginación, de nuestros deseos y temores. Y hay pensamientos que vienen del enemigo de nuestra alma, pensamientos oscuros, destructivos, que nos hunden en la desesperanza, en la confusión, en el pecado. Y nosotros muchas veces no sabemos distinguir. Creemos que todo lo que pasa por nuestra cabeza es nuestro, es verdad, es real. Y entonces sufrimos innecesariamente, nos angustiamos por cosas que ni siquiera han sucedido, nos dejamos arrastrar por corrientes de pensamiento que nos alejan de Dios y de nosotros mismos. Entregar la mente a Dios es aprender a discernir, a poner nombre a lo que sentimos y pensamos, a no identificarnos con cada pensamiento que cruza por nuestra conciencia. Es como estar sentado a la orilla de un río viendo pasar las aguas. Los pensamientos vienen y van. Algunos son claros, otros turbios, algunos traen paz, otros inquietud, pero nosotros no somos ese río, no somos esos pensamientos, somos algo mucho más profundo, somos hijos de Dios, templos del Espíritu Santo, personas amadas con un amor eterno. Y desde esa identidad profunda, desde ese centro anclado en Cristo, podemos mirar nuestros pensamientos con serenidad, sin asustarnos, sin dejarnos arrastrar, eligiendo cuáles cultivar y cuáles dejar pasar. Hay una práctica que a mí me ha ayudado mucho y que he recomendado a muchísimas personas con resultados muy hermosos. Se trata de esto. Cada vez que un pensamiento inquietante, obsesivo, negativo, se presenta en tu mente, en lugar de luchar contra él, en lugar de intentar expulsarlo a la fuerza, lo cual generalmente solo lo fortalece, simplemente reconócelo con serenidad y ofrécelo a Dios. Di con sencillez: Señor, aquí está este pensamiento, este miedo, esta preocupación, no sé qué hacer con esto, te lo entrego, tú sabes lo que necesito, confío en ti. Y luego con mucha suavidad, dirige tu atención hacia algo bueno, hacia una oración sencilla, hacia el recuerdo de alguna bendición, hacia la presencia amorosa de Dios en tu corazón. No se trata de reprimir, se trata de reorientar. No se trata de negar lo que sentimos, se trata de ponerlo en las manos de quien puede sanarlo. Esta mujer de la que les hablaba antes, cuando empezó a practicar esto, me contó algo muy hermoso. Me dijo que al principio le costaba mucho, que le parecía que no estaba pasando nada, que los pensamientos seguían igual de fuertes, pero poco a poco, con paciencia, con constancia, empezó a notar un cambio sutil pero profundo. Los pensamientos seguían viniendo, eso sí, porque la mente es así, siempre activa, siempre generando contenido, pero ella ya no estaba atrapada en ellos. Había aprendido a crear un espacio, una distancia santa entre su verdadero yo y el flujo de sus pensamientos. Y en ese espacio Dios estaba presente, sosteniéndola, dándole paz, dándole la claridad para ver que no todo lo que pensaba era verdad, que no tenía que creer cada voz que resonaba en su cabeza. Entregar la mente a Dios también implica ordenar nuestra vida de pensamiento de una manera muy concreta y práctica. Implica cuidar lo que dejamos entrar en nuestra mente.
Vivimos en un mundo que bombardea constantemente nuestra conciencia con estímulos, con información, con imágenes, con mensajes de todo tipo. Y no todo lo que entra en nuestra mente es bueno, no todo nos edifica, no todo nos acerca a la verdad y a la belleza. Hay contenidos que son veneno para el alma, que ensucian nuestra imaginación, que despiertan pasiones desordenadas, que nos llenan de ansiedad o de resentimiento. Y si queremos vivir en paz, si queremos entregar nuestra mente a Dios, tenemos que ser vigilantes, tenemos que ser sabios en lo que consumimos. No se trata de volvernos unos ermitaños que huyen del mundo, no. Se trata de ser selectivos, de tener criterio, de preguntarnos con honestidad, esto que estoy viendo, esto que estoy leyendo, esto que estoy escuchando, ¿me acerca a Dios o me aleja de Él? ¿Me da paz o me inquieta? ¿Me ayuda a crecer en virtud o me hunde en la mediocridad y actuar en consecuencia? A veces tendremos que renunciar a cosas que nos gustan, pero que sabemos que no nos hacen bien. A veces tendremos que apagar la pantalla, cerrar el teléfono, alejarnos de conversaciones tóxicas. Y eso no es cobardía, eso es prudencia. Eso es amar nuestra propia alma lo suficiente como para protegerla de lo que la daña. Recuerdo a un joven que conocí en un retiro, un chico inteligente, sensible, pero que vivía preso de una adicción a la pornografía que lo estaba destruyendo. Me contó con mucho dolor que había intentado de todo para salir de eso, que rezaba, que se confesaba, que prometía una y otra vez que no volvería a caer, pero que siempre volvía a lo mismo. Y cuando profundizamos en su vida, descubrimos que el problema no era solo la adicción en sí, sino todo el ecosistema mental que él había construido. Pasaba horas en redes sociales viendo contenido que, sin ser explícitamente pornográfico, sí alimentaba la fantasía, la lujuria, el deseo desordenado. Se acostaba tarde navegando sin rumbo por internet, llenando su mente de estímulos que luego, en la soledad de la noche, lo llevaban inevitablemente a caer. No estaba cuidando su mente. No estaba siendo responsable de lo que dejaba entrar en su mundo interior. Y por eso, aunque rezaba, aunque quería salir, no lo lograba. Le ayudé a entender que entregar la mente a Dios no era solo un acto puntual de oración, sino una forma de vida. Era reorganizar su día, sus hábitos, sus consumos. Era establecer límites claros, tiempos concretos para la oración, para el descanso, para el trabajo. Era aprender a llenar su mente de cosas buenas, de lecturas que lo elevaban, de música que lo pacificaba, de conversaciones que lo edificaban. Era, sobre todo, aprender a estar a solas consigo mismo y con Dios, sin huir hacia la distracción constante, porque muchas veces llenamos nuestra mente de ruido precisamente para no tener que enfrentar lo que hay dentro, para no tener que mirar de frente nuestras heridas, nuestros vacíos, nuestras preguntas sin respuesta. Y Dios quiere entrar precisamente ahí, en esos lugares donde más duele, donde más miedo tenemos, donde más oscuro está, pero solo puede entrar si nosotros le abrimos la puerta, si dejamos de huir, si nos atrevemos a quedarnos quietos en su presencia. Hay otra dimensión de esto que me parece fundamental y que tiene que ver con la forma en que pensamos sobre nosotros mismos. ¿Cuántas personas viven prisioneras de un diálogo interior durísimo, cruel, implacable? Se hablan a sí mismas de una manera en que jamás le hablarían a otra persona. Se juzgan, se condenan, se machacan con una severidad que no tiene nada que ver con la verdad ni con el amor de Dios. Y esos pensamientos autodestructivos son quizás los más difíciles de entregar porque están tan arraigados, tan entretejidos con nuestra identidad que nos parece que son simplemente la verdad sobre nosotros. Pero no lo son, queridos amigos. La verdad sobre nosotros es que somos amados, que somos valiosos, que somos capaces de bien, que hay esperanza para nosotros por más que hayamos caído, por más que hayamos fallado. La verdad es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores, que su amor no depende de nuestro desempeño, que Él nos mira con infinita ternura y nos llama a levantarnos, a comenzar de nuevo, a confiar en su misericordia. Y entregar la mente a Dios es aprender a pensar sobre nosotros mismos como Él piensa sobre nosotros. Es reemplazar la voz del acusador, del crítico interno despiadado, por la voz del Padre que nos dice: eres mi Hijo amado, en ti me complazco.
Esto no significa caer en la autocomplacencia, en justificar nuestros pecados, en negar nuestras debilidades. No, significa verlas con verdad, sí, pero también con misericordia. Significa reconocer que somos pecadores, sí, pero pecadores amados, redimidos, llamados a la santidad. Significa aprender a mirarnos con los ojos de Dios, con esa mirada que ve todo lo que somos, lo bueno y lo malo, pero que nunca nos desprecia, que nunca nos abandona, que siempre confía en lo que podemos llegar a ser por su gracia. He acompañado a tantas personas en el proceso de aprender a cambiar su diálogo interior, y es un proceso bellísimo, pero también muy exigente, porque requiere vigilancia, requiere darnos cuenta de cuándo estamos siendo injustos con nosotros mismos, de cuándo estamos permitiendo que pensamientos mentirosos sobre nuestra identidad se instalen como verdades. Requiere interrumpir esos pensamientos con suavidad, pero con firmeza, y reemplazarlos con la verdad del Evangelio. Requiere memorizar pasajes de la Escritura que nos recuerden quiénes somos en Cristo y repetirlos una y otra vez hasta que calen hondo en nuestro corazón. Una práctica muy concreta que recomiendo es esta. Cuando te sorprendas pensando algo destructivo sobre ti mismo, detente, respira y pregúntate, ¿esto que estoy pensando es verdad? ¿Es amoroso? ¿Es lo que Jesús pensaría de mí? Y si la respuesta es no, entonces rechaza ese pensamiento. Dile con autoridad, este pensamiento no viene de Dios, no lo acepto, elijo creer lo que Dios dice de mí. Y luego, con mucha intención, piensa algo verdadero, algo que esté enraizado en el amor de Dios por ti. Puede ser algo sencillo, soy hijo de Dios. Soy amado, soy perdonado, hay esperanza para mí. Y repítelo hasta que tu corazón comience a creerlo. Entregar la mente a Dios también es aprender a gestionar las preocupaciones de una manera radicalmente diferente a como el mundo nos enseña. El mundo nos dice que preocuparse es señal de responsabilidad, que si no estamos angustiados por el futuro es porque somos irresponsables o ingenuos. Pero Jesús nos dice algo completamente distinto. Nos dice, no se preocupen por el mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. A cada día le basta su propio afán. Nos dice, miren los pájaros del cielo, que no siembran ni cosechan ni guardan en graneros, y sin embargo el Padre Celestial los alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellos? Esto no es un llamado a la pasividad, a no planificar, a no ser previsor. Es un llamado a confiar, a no dejar que la ansiedad por el futuro nos robe la paz del presente. Es distinguir entre la preocupación sana, que nos mueve a la acción responsable, y la preocupación tóxica, que nos paraliza, que nos hace dar vueltas y vueltas a los mismos escenarios catastróficos sin llegar a ninguna parte. Y esa preocupación tóxica, ese rumiar mental constante sobre lo que podría salir mal, es uno de los grandes ladrones de paz de nuestro tiempo. Entregar la mente a Dios en el área de las preocupaciones significa hacer algo muy concreto. Significa identificar qué es lo que realmente depende de mí y qué no. Significa hacer todo lo que está en mi mano, planificar con sabiduría, trabajar con diligencia, tomar las precauciones razonables y luego soltar. Confiar, poner en las manos de Dios todo lo que escapa a mi control, que es mucho, que es casi todo, y cada vez que la preocupación vuelva a saltar mi mente, porque volverá, convertirla en oración. En lugar de darle vueltas y vueltas al problema, llevarlo ante el Señor, contarle con sencillez lo que me angustia, pedirle luz, pedirle ayuda, y luego dejar que Él se haga cargo. Conozco a un matrimonio que estaba pasando por una crisis económica muy seria. El negocio familiar había quebrado, las deudas se acumulaban, el futuro parecía oscurísimo. El hombre me decía que no podía dormir, que pasaba las noches calculando números, buscando soluciones, torturándose con escenarios cada vez más sombríos. Su esposa, por su parte, aunque también sufría, había aprendido algo que él todavía no había aprendido. Ella me dijo, padre, yo hago todo lo que puedo durante el día. Busco trabajo,
ajusto gastos, pido ayuda donde es necesario, pero cuando llega la noche le digo al Señor, hasta aquí llego yo, el resto es tuyo, y me duermo. Porque sé que preocuparme no va a resolver nada, solo me va a enfermar. Y efectivamente en medio de la misma tormenta ella tenía una paz que su marido no tenía. No porque fuera menos responsable, sino porque había entregado su mente a Dios de una manera más radical. Poco a poco, con mucha paciencia, él fue aprendiendo a poner límites a sus preocupaciones, a decir, de acuerdo, puedo pensar en esto durante media hora, buscar soluciones, hacer lo que esté en mi mano, pero después basta. Lo demás lo pongo en las manos de Dios. Y empezó a experimentar algo que le parecía imposible, empezó a dormir, empezó a tener paz en medio de la dificultad. No porque la dificultad hubiera desaparecido, sino porque su relación con la dificultad había cambiado. Ya no estaba solo, ya no era él contra el mundo, era Dios con él, y eso cambiaba todo. Entregar la mente a Dios es también aprender a vivir en el presente. Vivimos tan a menudo en el pasado, rumiando heridas viejas, resentimientos que no queremos soltar, fracasos que nos siguen definiendo años después de que sucedieron, o vivimos en el futuro, angustiados por lo que vendrá, soñando con un mañana que quizás nunca llegue, y mientras tanto, el presente, que es el único lugar donde realmente podemos vivir, donde realmente podemos amar, donde realmente podemos encontrar a Dios, se nos escapa entre los dedos sin que nos demos cuenta. Hay un ejercicio muy sencillo, pero muy poderoso, que se llama la práctica de la presencia de Dios. Consiste simplemente en esto: durante el día, en medio de lo que estés haciendo, detente por un instante. Toma conciencia de dónde estás, de lo que estás haciendo, de lo que estás sintiendo, y reconoce que Dios está ahí contigo. Di con sencillez: Señor, estás aquí conmigo, te doy este momento, haz de mí lo que quieras. Y luego continúa con lo que estabas haciendo, pero con una presencia diferente, con una atención diferente. Esto va creando en nosotros una conciencia habitual de Dios, va entrenando nuestra mente para volver a Él constantemente, para anclarse en su presencia, en lugar de perderse en las mil corrientes del pensamiento. Al principio, cuando intentamos esto, nos damos cuenta de lo dispersos que estamos, de lo poco que vivimos en el aquí y ahora. Nos sorprendemos una y mil veces perdidos en pensamientos sobre el pasado o el futuro, ausentes de nuestra propia vida. Pero no hay que desanimarse. Cada vez que nos damos cuenta y volvemos, es una victoria. Cada vez que elegimos estar presentes, estar con Dios en el momento presente, estamos entrenando nuestra mente, estamos construyendo nuevos caminos neuronales, estamos permitiendo que la gracia trabaje en nosotros. He conocido personas que han transformado su vida entera con esta práctica tan simple. Personas que vivían en una ansiedad constante y que han encontrado una paz profunda. Personas que estaban atrapadas en adicciones y que han encontrado libertad. Personas que no podían relacionarse bien con los demás porque estaban siempre en su cabeza, siempre ausentes, y que han aprendido a estar realmente presentes, a escuchar, a amar de verdad. Porque cuando entregas tu mente a Dios, cuando aprendes a vivir anclado en su presencia, todo cambia. Tu manera de ver las cosas cambia, tu manera de responder a las dificultades cambia, tu capacidad de amar cambia. Y esto nos lleva a algo muy importante. Entregar la mente a Dios no es solo para nuestro propio beneficio, no es solo para que nosotros tengamos paz, es también para que podamos ser instrumentos de paz para los demás. Cuando nuestra mente está ordenada, cuando está en paz, cuando está llena de Dios, entonces podemos pensar con claridad, podemos discernir con sabiduría, podemos aconsejar con prudencia, podemos ser luz en medio de la oscuridad, no porque seamos especiales, sino porque hemos permitido que la luz habite en nosotros. ¿Cuántas veces he visto esto en la vida concreta? Una madre que en medio de una crisis familiar, en lugar de dejarse arrastrar por el pánico, por los reproches, por la desesperación, se retira un momento a su habitación, se pone de rodillas, entrega toda esa situación a Dios y luego sale con una calma, con una claridad, con una sabiduría que no es suya sino de Dios, y esa calma se contagia, esa paz se difunde y la familia empieza a encontrar caminos donde parecía que no los había. O un padre
que en lugar de reaccionar con ira ante la rebeldía de un hijo, se toma un tiempo para orar, para entregar a Dios su propia frustración, su propio miedo, y luego habla con el hijo desde un lugar diferente, desde el amor sereno, desde la firmeza compasiva, y esa conversación abre puertas que la ira habría cerrado para siempre. Entregar la mente a Dios nos hace más libres, más creativos, más capaces de bien, porque cuando nuestra mente no está ocupada en controlarlo todo, en preocuparse por todo, en defenderse de todo, queda espacio para la inspiración, para la intuición profunda, para esos momentos de gracia en los que de repente vemos con claridad algo que antes estaba confuso, en los que se nos ocurre una solución que antes no habíamos visto, en los que entendemos a otra persona de una manera nueva. Hay algo más que quiero decirles y es muy importante. Entregar la mente a Dios no significa que nunca más vamos a tener pensamientos difíciles, tentaciones, dudas, luchas interiores. No. Mientras vivamos en este mundo, mientras llevemos esta naturaleza herida por el pecado, habrá batalla. Habrá días buenos y días malos. Habrá momentos de claridad y momentos de confusión. Y eso está bien. Eso es parte de ser humano. Lo importante no es no tener nunca pensamientos malos. Lo importante es qué hacemos con ellos. Lo importante es si los alimentamos o si los entregamos. Si les damos poder sobre nosotros o si los ponemos en las manos de Dios. San Pablo habla de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esa es la tarea. No es fácil. Requiere vigilancia, requiere disciplina, requiere gracia, pero es posible. Es posible ir construyendo poco a poco una mente renovada, una mente que piensa cada vez más como Cristo piensa, que ve las cosas como Cristo las ve, que ama como Cristo ama. Y eso, queridos amigos, es lo que nos da la verdadera paz, la verdadera fortaleza. Porque la fortaleza no consiste en no caer nunca, en no tener nunca pensamientos malos, en no dudar nunca. La fortaleza consiste en levantarse cada vez que caemos, en volver a Dios cada vez que nos alejamos, en elegir la luz cada vez que la oscuridad nos tienta. Y esa fortaleza no viene de nosotros, viene de Él. Viene de saber que no estamos solos, que Dios está con nosotros, que su gracia es suficiente, que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. He visto milagros de transformación en personas que han aprendido esto. He visto a gente que vivía hundida en la depresión, en la ansiedad, en pensamientos obsesivos y que poco a poco, con paciencia, con constancia, con la ayuda de la oración, de los sacramentos, de el acompañamiento espiritual, a veces también de ayuda profesional, porque Dios obra a través de medios naturales también, han salido adelante, han recuperado la alegría, han vuelto a tener esperanza. Ve, no porque sus circunstancias hayan cambiado necesariamente, sino porque su relación con sus circunstancias ha cambiado, porque han aprendido a entregar su mente a Dios. Y quiero que sepan algo, no importa cuánto tiempo hayan vivido de otra manera, no importa cuán arraigados estén los patrones mentales destructivos, nunca es tarde para empezar. Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Dios puede renovar nuestra mente, puede sanar nuestra memoria, puede ordenar nuestros afectos, pero necesita que nosotros le abramos la puerta, que le demos permiso, que confiemos en Él lo suficiente como para soltar el control. A veces me preguntan, ¿cómo se hace esto en la práctica? ¿Cómo se empieza? Y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Se empieza donde uno está, con lo que uno tiene. No hace falta esperar a ser santo para empezar a entregar la mente a Dios. Al contrario, es precisamente porque no somos santos que necesitamos hacerlo. Se empieza con gestos pequeños, con decisiones concretas. Se empieza reservando unos minutos al día para la oración silenciosa, para estar a solas con Dios, sin palabras, sin peticiones, simplemente estando. Se empieza siendo honesto con uno mismo sobre qué pensamientos nos dominan, qué patrones mentales nos esclavizan. Se empieza pidiendo ayuda, buscando acompañamiento, no intentando hacer todo solo. La vida espiritual no es un camino de soledad, es un camino de comunión.
Necesitamos a otros que recen por nosotros, que nos animen, que nos corrijan cuando nos desviamos. Necesitamos la gracia de los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la confesión. Necesitamos alimentar nuestra mente con buenas lecturas, con la palabra de Dios, con los testimonios de los santos que ya recorrieron este camino antes que nosotros. Necesitamos ser pacientes con nosotros mismos, no esperar cambios instantáneos, entender que la transformación es un proceso, a veces lento, pero siempre posible cuando es Dios quien obra. Y déjenme decirles algo que he aprendido después de muchos años de acompañar a personas en su vida espiritual. El momento en que realmente empezamos a cambiar es el momento en que dejamos de intentar cambiarnos a nosotros mismos y permitimos que Dios nos cambie. Mientras creamos que somos nosotros los que tenemos que arreglar nuestra mente, que tenemos que controlar cada pensamiento, que tenemos que ser perfectos por nuestro propio esfuerzo, estaremos atrapados. Pero cuando nos rendimos, cuando reconocemos nuestra impotencia, cuando le decimos a Dios con humildad sincera, no puedo solo, necesito que tú lo hagas, entonces Él puede empezar a trabajar. Entonces su gracia puede fluir. Entonces comenzamos a experimentar esa libertad que tanto anhelamos. Queridos amigos, vivir con la mente entregada a Dios, vivir en esa paz completa que el mundo no puede dar, no es un lujo espiritual reservado para unos pocos privilegiados. Es el llamado de todos los bautizados. Es la vida para la que fuimos creados. Es lo que nuestro corazón anhela en lo más profundo, aunque a veces no sepa nombrarlo. Y es posible. De verdad que es posible. No porque seamos extraordinarios, sino porque Dios es fiel. No porque lo merezcamos, sino porque Él nos ama. No porque lo hayamos conseguido por nuestro esfuerzo, sino porque es puro don, pura gracia. Así que les invito hoy, aquí y ahora, a dar un paso pequeño, pero real, a elegir entregar algo de lo que llevan en la mente a Dios. Esa preocupación que no los deja dormir. Ese pensamiento obsesivo que vuelve una y otra vez. Ese juicio duro sobre ustedes mismos que les roba la paz. Ese miedo que los paraliza. Tómenlo con las manos de su corazón y póngalo en las manos de Dios. Díganle con sencillez: Señor, esto es demasiado pesado para mí. No sé qué hacer con esto. Te lo entrego. Confío en ti. Y luego respiren. Sientan cómo algo se afloja por dentro. Sientan cómo un poco de paz empieza a filtrarse en el lugar donde antes solo había tensión. Y luego, si quieren ir más allá, hagan de esto una práctica diaria. Cada mañana, antes de que el día los atrape con sus urgencias, tómense, aunque sean 5 minutos, para poner su mente, su día, sus planes, sus preocupaciones en las manos de Dios. Y cada noche, antes de dormir, hagan lo mismo. Revisen el día con Él, agradezcan lo bueno, entreguen lo difícil, pidan perdón por donde fallaron y luego descansen en su amor. Poco a poco, esto irá creando en ustedes un hábito de entrega, una disposición interior de confianza que transformará no solo su mente, sino toda su vida. Porque cuando la mente está en paz, cuando está ordenada en Dios, todo lo demás encuentra su lugar. Las relaciones mejoran porque estamos más presentes, más serenos, más capaces de amar. El trabajo se vuelve más llevadero porque no lo hacemos desde la ansiedad, sino desde la confianza. Las dificultades siguen estando, sí, pero ya no nos aplastan porque sabemos que no estamos solos, que hay alguien que nos sostiene, que nos da fuerzas, que saca bien del mal. La vida, con todo lo que tiene de difícil, se vuelve más vivible, más luminosa, más llena de sentido. Porque al fin estamos viviendo no desde el miedo, sino desde el amor, no desde el control, sino desde la confianza, no desde nuestra pequeñez, sino desde la grandeza de Dios que habita en nosotros. Y eso, queridos amigos, es lo que todos anhelamos en el fondo. No una vida sin problemas, eso es imposible, sino una vida con sentido, una vida con paz, una vida donde sepamos que pase lo que pase, estamos sostenidos por un amor más grande que todo. Y esa vida empieza cuando entregamos nuestra mente a Dios, cuando dejamos de intentar llevarlo todo solos, cuando nos atrevemos a confiar de verdad,
Empieza ahí, en ese acto de humildad y de fe, y se va desplegando día a día, gracia sobre gracia, hasta que un día miramos atrás y nos damos cuenta de que ya no somos los mismos, de que algo profundo ha cambiado, de que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento realmente ha tomado posesión de nuestro corazón y de nuestra mente. Y entonces entendemos con una certeza que ninguna duda puede quitarnos, que todo lo que Cristo nos prometió es verdad, que su yugo es suave y su carga ligera, que en Él realmente podemos encontrar descanso para nuestras almas. Que Dios los bendiga, queridos amigos, que María Santísima, que supo entregar todo a Dios con una confianza absoluta, les enseñe el camino, que tengan el valor de soltar lo que no pueden controlar y la sabiduría de confiar en quien todo lo puede, y que experimenten cada día más esa paz completa que solo Él puede dar, esa fortaleza que no viene de nosotros sino de su gracia, esa vida nueva que florece cuando por fin dejamos que Dios sea Dios en cada rincón de nuestro ser, empezando por el más íntimo y el más necesitado, nuestra propia mente. Queridos amigos, soy Padre Ángel Espinosa de los Monteros. Hoy quiero hablarles de algo que todos hemos pensado en algún momento de nuestra vida, especialmente cuando las cosas no salen como esperábamos, cuando el dolor nos visita, cuando la confusión nos roba la paz. Nos preguntamos por qué nos pasa lo que nos pasa, por qué este sufrimiento, por qué esta prueba, por qué ahora. Y en medio de esa pregunta muchas veces nos sentimos perdidos, como si la vida fuera un caos sin sentido, como si Dios se hubiera equivocado con nosotros. Pero quiero decirles algo con toda la claridad y el cariño de mi corazón. Dios no se equivoca. Todo, absolutamente todo lo que nos sucede pasa por algo. Y ese algo no es un capricho del destino ni un castigo divino, sino una invitación misteriosa y amorosa a crecer, a madurar, a descubrir quiénes somos realmente y hacia dónde nos llama la vida. Permítanme empezar con una historia que escuché hace años y que nunca he podido olvidar. Era una mujer joven, llena de planes y de ilusiones, que había construido toda su vida alrededor de un proyecto profesional que amaba profundamente. Un día, sin previo aviso, todo se derrumbó. La empresa cerró, los sueños se desvanecieron y ella quedó en medio de un vacío terrible. Me decía con lágrimas en los ojos que no entendía por qué Dios había permitido que todo se destruyera así, que había trabajado con honestidad, que había puesto su corazón entero en ese proyecto, que había confiado, y ahora nada. Le pregunté qué había hecho después de perderlo todo y me contó que en medio de su dolor tuvo que volver a casa de sus padres, algo que le parecía un fracaso absoluto. Pero fue precisamente allí, en esa casa, donde encontró a su padre enfermo de una enfermedad que nadie había detectado. Pudo acompañarlo en sus últimos meses de vida, pudo hablar con él de cosas que nunca se habían dicho, pudo cerrar heridas antiguas y descubrir un amor que había estado ahí siempre, pero que nunca había tenido tiempo de sentir. Cuando me contaba esto, ya no había amargura en su voz, sino un agradecimiento profundo y sereno. Había entendido que lo que parecía una catástrofe era en realidad una providencia disfrazada, un camino que Dios le abría hacia algo mucho más importante que cualquier éxito profesional. Esta historia nos enseña algo fundamental sobre la vida. No siempre vemos el sentido de las cosas cuando están sucediendo. El dolor, el fracaso, la pérdida, la enfermedad, todo eso nos confunde porque nosotros miramos la vida desde nuestra perspectiva pequeña y limitada, desde nuestros deseos inmediatos, desde nuestros planes personales, pero Dios mira desde la eternidad, desde el bien verdadero de nuestra alma, desde lo que realmente necesitamos para ser felices de verdad, no solo por un momento, sino para siempre. Y muchas veces lo que nosotros creemos que necesitamos no es lo que realmente nos conviene. Creemos que necesitamos éxito y lo que realmente necesitamos es humildad. Creemos que necesitamos comodidad y lo que realmente necesitamos es fortaleza. Creemos que necesitamos que nos amen y lo que realmente necesitamos es aprender a amar. Cuando decimos que Dios no se equivoca, no estamos diciendo que Dios cause el mal o que quiera nuestro sufrimiento. No, eso sería una blasfemia, una mentira sobre quién es Dios. Dios es amor
y el amor nunca busca el daño. Lo que estamos diciendo es que Dios, en su sabiduría infinita, puede sacar bien del mal, puede convertir el dolor en crecimiento, puede transformar la herida en sabiduría. Esta es la gran diferencia entre una vida vivida con fe y una vida vivida sin ella. La persona sin fe mira el sufrimiento y solo ve absurdo, injusticia, caos. La persona con fe mira el mismo sufrimiento y busca el sentido. Confía en que hay un propósito. Se abre a la posibilidad de que esto que ahora duele tanto sea precisamente lo que necesitaba para despertar, para cambiar, para encontrar el camino verdadero. Hay algo muy interesante en la naturaleza humana que quiero que entiendan. Nosotros cambiamos cuando tenemos que cambiar, no cuando queremos cambiar. Es triste, pero es cierto. ¿Cuántas veces hemos sabido que algo en nuestra vida no estaba bien? Que teníamos que modificar una actitud, abandonar un hábito, transformar una relación, pero no lo hacíamos porque todavía era soportable, porque todavía podíamos vivir así, porque el dolor no era tan grande. Y entonces la vida nos pone en una situación límite, en una crisis, en un momento de quiebre, y ahí sí, cuando ya no podemos más, cuando ya no hay salida fácil, cuando ya no podemos seguir como antes, entonces cambiamos. Y muchos años después miramos atrás y agradecemos esa crisis, ese dolor, esa ruptura, porque fue precisamente lo que nos salvó de una vida mediocre, de una existencia dormida, de un corazón cerrado. Recuerdo a un hombre que vino a verme hace tiempo, destrozado porque su esposa lo había dejado. Me decía que no entendía, que él había sido un buen proveedor, que nunca le había faltado nada en casa, que trabajaba duro para darle todo. Y mientras me hablaba yo veía que ese hombre había pasado años enteros viviendo solo para el trabajo, ausente emocionalmente, incapaz de escuchar, de abrirse, de dar algo más que dinero. Su esposa había intentado hablar con él 1000 veces, pero él nunca tuvo tiempo, nunca creyó que fuera tan importante, hasta que ella se fue. Y solo entonces, en medio del dolor más terrible, ese hombre empezó a entender lo que había perdido, empezó a darse cuenta de que había vivido dormido, de que había confundido proveer con amar, de que había creído que su presencia física era suficiente cuando lo que su familia necesitaba era su presencia afectiva, su atención, su corazón. Pasaron 2 años de un trabajo interior profundo, de terapia, de dirección espiritual, de lágrimas y conversaciones difíciles. Y al final su esposa volvió, porque vio un hombre nuevo, un hombre que había entendido, que había cambiado de verdad. Y él me dijo una frase que nunca olvidaré: Padre, tuve que perderlo todo para encontrar lo que realmente importaba. Dios no se equivocó al permitir que me dejara. Eso me salvó la vida. Esta es la dinámica misteriosa de la providencia divina. Dios nos ama tanto que no nos deja cómodos en nuestros errores. Nos sacude, nos despierta, permite que la vida nos golpee cuando es necesario, no por crueldad, sino por amor, no para destruirnos, sino para reconstruirnos mejor. Y esto es algo que cuesta mucho entender en una cultura como la nuestra, que huye del dolor como si fuera el peor de los males, que busca la comodidad a toda costa, que quiere anestesiarse con entretenimiento, con consumo, con distracciones constantes. Pero el dolor, queridos amigos, no es el enemigo. El verdadero enemigo es el adormecimiento, la mediocridad, la vida sin sentido, el corazón cerrado. Y muchas veces es precisamente el dolor el que nos abre, el que nos hace crecer, el que nos lleva a la madurez. Ahora bien, entender que todo pasa por algo no significa que debamos quedarnos pasivos ante el sufrimiento, como si fuera simplemente cuestión de aguantar y esperar. No. Cuando la vida nos pone en una situación difícil, tenemos que preguntarnos activamente qué es lo que esta situación nos está pidiendo aprender, qué es lo que necesitamos cambiar, hacia dónde nos está llamando. Porque hay sufrimientos que vienen de fuera y que no podemos evitar, pero hay otros que nosotros mismos provocamos con nuestras decisiones equivocadas, con nuestros miedos, con nuestra cobardía. Y parte de madurar es aprender a distinguir entre unos y otros, aprender a aceptar lo que no podemos cambiar y a tener el coraje de cambiar lo que sí podemos. He visto personas que pasan años culpando a Dios por su infelicidad
cuando en realidad su infelicidad viene de decisiones que ellos mismos tomaron y que no quieren revisar. Se quedan en trabajos que odian porque tienen miedo de arriesgar. Se quedan en relaciones que les hacen daño porque tienen miedo de estar solos. Se quedan en ciudades donde no quieren vivir porque tienen miedo de decepcionar a sus familias. Y entonces culpan a Dios, culpan a la vida, culpan a las circunstancias, cuando en realidad lo que necesitan es mirar con honestidad su propia libertad, su propia responsabilidad, su propia capacidad de elegir. Dios no se equivoca, pero nosotros sí nos equivocamos, y mucho. Y parte de nuestra maduración espiritual es aprender a reconocer nuestros errores, a pedir perdón, a rectificar, a empezar de nuevo. Hay una frase del Evangelio que siempre me ha impresionado profundamente. Es cuando Jesús les dice a sus discípulos: en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. No les dice que no van a sufrir, no les promete una vida fácil, sin problemas, sin dolor. Les dice exactamente lo contrario: van a tener tribulación. Pero inmediatamente después les da la clave para vivir esa tribulación de manera que no los destruya, sino que los fortalezca. Confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, no estáis solos en vuestro dolor, no estáis abandonados en vuestra prueba, no estáis perdidos en vuestra confusión. Yo estoy con vosotros, y si confiáis en mí, si os aferráis a mí, si permitís que yo os guíe, entonces descubriréis que incluso en medio de la tribulación hay paz, hay sentido, hay esperanza. Esta confianza en Dios no es una especie de optimismo ingenuo que niega la realidad del dolor. No es decirse a uno mismo todo va a estar bien cuando claramente todo está mal. Es algo mucho más profundo y más real. Es saber que Dios es bueno, que Dios me ama, que Dios tiene un plan para mi vida y que ese plan es mejor que cualquier cosa que yo pueda imaginar. Y por eso, aunque ahora no entienda lo que está pasando, aunque ahora me duela, aunque ahora no vea el sentido, yo confío. No confío en que las cosas vayan a salir como yo quiero, porque muchas veces no salen así. Confío en que Dios va a sacar bien de todo esto, en que me va a sostener, en que me va a acompañar, en que al final, cuando mire atrás, voy a poder decir: sí, ahora entiendo, ahora veo por qué tenía que pasar esto. Y esta actitud de confianza cambia completamente nuestra manera de vivir el sufrimiento. Cuando sufrimos sin fe, nos amargamos, nos cerramos, nos volvemos resentidos. Cuando sufrimos con fe, nos abrimos, nos purificamos, nos volvemos más compasivos. El mismo dolor, pero un resultado completamente diferente, dependiendo de cómo lo vivamos. He conocido personas que han pasado por tragedias terribles y han salido de ellas más humanas, más tiernas, más sabias. Y he conocido otras que han pasado por problemas mucho menores y han quedado destruidas, llenas de rabia, de amargura, de dureza. La diferencia no está en lo que nos pasa, sino en cómo lo acogemos, en qué hacemos con ello, en si lo convertimos en veneno o en medicina. Hay otra dimensión de todo esto que me parece fundamental y que tiene que ver con la manera en que Dios nos habla a través de los acontecimientos. La vida es un lenguaje, una conversación continua entre Dios y nosotros, pero muchas veces no sabemos escuchar, no sabemos interpretar, no sabemos leer los signos. Pensamos que Dios solo nos habla a través de experiencias extraordinarias, de visiones, de revelaciones místicas, y no nos damos cuenta de que Dios nos habla sobre todo a través de lo ordinario, de lo cotidiano, de las personas que ponemos en nuestro camino, de las situaciones que vivimos día a día. Cada encuentro, cada dificultad, cada alegría, cada dolor, todo está lleno de significado si sabemos mirar con los ojos de la fe. Me acuerdo de una chica joven que estaba obsesionada con encontrar señales de Dios. Quería que Dios le dijera claramente qué estudiar, con quién casarse, dónde vivir, y pasaba horas rezando, pidiendo señales, esperando respuestas claras y contundentes. Un día le pregunté: ¿y qué te dice tu corazón? ¿Qué te atrae? ¿Qué te da vida? Y me miró sorprendida, como si nunca se le hubiera ocurrido
que Dios pudiera hablarle a través de sus propios deseos profundos, de sus propias inclinaciones naturales, de su propia inteligencia y libertad. Había pensado que la voluntad de Dios era algo externo a ella, algo que tenía que descifrar como si fuera un acertijo, cuando en realidad Dios nos habla desde dentro, desde lo más profundo de nuestro ser, desde nuestros anhelos más verdaderos. Y esto nos lleva a algo muy importante. Dios no se equivoca, pero tampoco nos quita la libertad. No nos maneja como marionetas, no nos impone un camino único e inflexible. Nos da orientación, nos da luz, nos da gracia, pero nos deja elegir. Y muchas veces hay varios caminos buenos posibles, varias opciones legítimas, varios modos de vivir nuestra vocación. Lo importante no es tanto acertar con la opción perfecta como vivir cada opción que elegimos con amor, con entrega, con fidelidad, porque Dios puede sacar bien de cualquier camino que nosotros recorramos con honestidad y con apertura a su gracia. He conocido personas que se han pasado años paralizadas por el miedo a equivocarse, esperando la certeza absoluta antes de dar cualquier paso, y esa parálisis les ha robado la vida, porque la vida no es un problema matemático con una única solución correcta. La vida es una aventura, un camino que se hace al andar, una historia que se escribe con cada decisión. Y sí, nos vamos a equivocar, vamos a tomar decisiones que después vamos a lamentar, vamos a elegir caminos que nos van a llevar a callejones sin salida, pero incluso esos errores forman parte de nuestro crecimiento. Incluso esas equivocaciones nos enseñan algo valioso. Incluso esos desvíos nos llevan a descubrir cosas que de otro modo nunca habríamos conocido. Lo que realmente importa no es no equivocarse nunca, sino tener la humildad de reconocer cuando nos hemos equivocado, el coraje de rectificar y la confianza de que Dios puede enderezar incluso nuestros caminos torcidos. He visto conversiones maravillosas que han nacido precisamente de grandes caídas. He visto matrimonios que se han salvado después de estar al borde del abismo. He visto vocaciones que han florecido después de años de búsqueda confusa. Y todo esto me confirma una y otra vez que Dios no se equivoca, que en sus manos incluso nuestros errores pueden convertirse en bendición. Ahora bien, hay algo que tenemos que decir con toda claridad. Cuando afirmamos que todo pasa por algo, no estamos justificando el mal, no estamos diciendo que el abuso esté bien, que la injusticia esté bien, que el pecado esté bien. No. El mal es mal y siempre será mal. Pero lo que estamos diciendo es que Dios, que no causa el mal, pero que permite que exista por respeto a nuestra libertad, tiene el poder de sacar bien incluso del mal que otros nos hacen o que nosotros mismos causamos. Esta es la esperanza cristiana, esta es la fe en la resurrección, que la última palabra no la tiene la muerte sino la vida, que la última palabra no la tiene el pecado sino la gracia, que la última palabra no la tiene el dolor sino el amor. Pienso en tantas personas que han sido víctimas de abusos terribles, de violencias espantosas, de injusticias que claman al cielo. Y no, Dios no quería eso, Dios no causó eso, Dios sufre con ellas. Pero he visto algunas de esas personas, después de un proceso largo y doloroso de sanación, convertirse en fuentes de esperanza para otros que sufren, en testimonios vivientes de que es posible sobrevivir y hasta florecer después de la tragedia. Y eso no significa que el mal que sufrieron estuviera bien, significa que ellas, con la gracia de Dios, han sido capaces de no permitir que ese mal las defina, de no permitir que ese mal tenga la última palabra sobre sus vidas. Esta es una de las dimensiones más profundas del cristianismo. La victoria sobre el mal no viene de evitarlo o negarlo, sino de atravesarlo y transformarlo. Jesús no evitó la cruz, la abrazó. No huyó del sufrimiento, lo asumió, y precisamente por eso pudo transformarlo en redención, en salvación, en vida nueva. Y nosotros estamos llamados a hacer lo mismo con nuestros propios sufrimientos, no a buscarlos masoquistamente, no a resignarnos pasivamente, sino a atravesarlos con fe, con esperanza, con amor, sabiendo que si los vivimos unidos a Cristo, esos sufrimientos pueden convertirse en fuente de vida para nosotros y para otros. Hay algo muy hermoso que sucede
cuando entendemos de verdad que todo pasa por algo. Dejamos de vivir como víctimas y empezamos a vivir como protagonistas. La víctima siempre está culpando a otros, siempre está esperando que las circunstancias cambien, siempre está resentida con la vida. El protagonista, en cambio, asume su responsabilidad, busca el sentido, pregunta qué puede aprender, decide cómo va a responder, y esa actitud cambia todo. No cambia necesariamente las circunstancias externas, pero cambia radicalmente nuestra experiencia interior de esas circunstancias. Recuerdo a un hombre que perdió su trabajo en medio de una crisis económica terrible. Tenía una familia que mantener, deudas que pagar, responsabilidades que cumplir. Podría haberse hundido en la amargura, en el victimismo, en la desesperación, pero eligió otro camino. Se preguntó qué podía aprender de esa situación, qué oportunidad escondida podría haber ahí. Y se dio cuenta de que durante años había estado en un trabajo que no le gustaba, solo por la seguridad económica, sin atreverse nunca a perseguir lo que realmente le apasionaba, y decidió que ese era el momento. Usó su indemnización para formarse en algo que siempre le había interesado. Empezó un pequeño negocio propio. Pasó meses de incertidumbre y de aprietos económicos, pero con una paz interior que nunca había tenido antes. Y al cabo de un par de años, no solo estaba económicamente mejor que antes, sino que era más feliz, más realizado, más vivo. Y me decía: Padre, si no me hubieran despedido, yo seguiría en ese trabajo que odiaba muerto en vida. Dios sabía lo que hacía. Esta es la diferencia entre confiar en Dios y simplemente tener suerte. La suerte es ciega, caprichosa, arbitraria. La providencia es sabia, amorosa, intencional. Y cuando aprendemos a confiar en la providencia, cuando aprendemos a buscar el sentido incluso en lo que parece absurdo, cuando aprendemos a preguntarnos ¿qué quiere Dios enseñarme con esto?, entonces nuestra vida cambia. No porque todo se vuelva fácil, sino porque todo se vuelve significativo. Y un sufrimiento con sentido es mucho más soportable que una comodidad sin sentido. Me gustaría ahora hablar de algo que a veces olvidamos cuando hablamos de que todo pasa por algo. No siempre el sentido de lo que nos pasa tiene que ver directamente con nosotros. A veces las cosas nos suceden no tanto para enseñarnos algo a nosotros como para que nosotros podamos ser instrumento de bien para otros. A veces pasamos por una prueba para que después podamos acompañar a alguien que está pasando por algo similar. A veces perdemos algo para que podamos entender a quien está en pérdida. A veces sufrimos para que podamos consolar. Hay una frase de San Pablo que siempre me ha conmovido: bendito sea Dios que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, mediante el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Esto es precioso. Nuestro dolor no es inútil, nuestro sufrimiento no es desperdicio. Si lo acogemos bien, si lo vivimos con fe, se convierte en una fuente de compasión, de comprensión, de capacidad de acompañar a otros. Las personas que mejor consuelan son las que han sido consoladas. Las personas que mejor entienden son las que han pasado por lo mismo. Las personas que mejor acompañan son las que conocen el camino desde dentro. Y esto le da un sentido comunitario, solidario a nuestro sufrimiento. No sufrimos solos ni para nosotros solos. Sufrimos como parte de un cuerpo, de una humanidad, de una familia. Y nuestro modo de vivir el sufrimiento puede ser luz u oscuridad para otros. Puede ser testimonio de fe o de desesperación. Puede ser ejemplo de confianza o de amargura. Y esto es una responsabilidad grande, porque hay personas que nos están mirando, especialmente cuando sufrimos, para ver si nuestra fe es real o es solo palabrería, para ver si de verdad creemos lo que decimos creer, para ver si Dios es real en nuestra vida o solo es un concepto teórico. He conocido personas cuya fe me ha edificado profundamente precisamente en medio de sus pruebas más grandes. Personas que han perdido hijos y han seguido creyendo. Personas que han pasado por enfermedades terribles y han seguido alabando a Dios. Personas que han sido traicionadas y han seguido amando.
Y ese testimonio es más poderoso que 1000 sermones, más convincente que 1000 argumentos teológicos, porque muestra que la fe funciona, que la esperanza no defrauda, que el amor es más fuerte que la muerte. Al mismo tiempo, tenemos que tener mucho cuidado de no caer en un optimismo superficial que niega el dolor real de las personas. Cuando alguien está sufriendo, no necesita que le digamos todo pasa por algo, como si fuera una fórmula mágica que va a hacer desaparecer su dolor. Necesita que estemos con él, que lo acompañemos, que lloremos con él si es necesario. Ya habrá tiempo después para buscar el sentido, para ver la luz, para descubrir el propósito, pero en el momento del dolor más agudo, lo que se necesita es presencia, compasión, silencio respetuoso. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, aunque sabía que lo iba a resucitar. No le dijo a María y Marta, no lloren, que todo va a estar bien. Lloró con ellas, sintió con ellas, estuvo con ellas en su dolor, y solo después, cuando ya había compartido su duelo, hizo el milagro. Esta es la manera cristiana de acompañar el sufrimiento. Primero, estar, sentir, acompañar. Después, poco a poco, ayudar a buscar el sentido, a vislumbrar la esperanza, a confiar en que Dios no se ha olvidado, en que Dios sigue ahí, en que todo esto, de algún modo misterioso, pasará por algo. Y ahora quiero decir algo que me parece muy importante. Creer que todo pasa por algo no significa que tengamos que entender siempre el por qué. Hay sufrimientos cuyo sentido nunca vamos a comprender completamente en esta vida. Hay misterios que solo se aclararán cuando estemos ante Dios cara a cara. Y eso está bien. No tenemos que tener todas las respuestas. No tenemos que poder explicar todo. Lo que tenemos que tener es confianza. Confianza en que Dios sabe lo que hace, aunque nosotros no lo entendamos. Confianza en que su amor es real, aunque a veces no lo sintamos. Confianza en que su plan es bueno, aunque desde nuestra perspectiva limitada no lo veamos. Esta es la fe madura, la fe adulta. No la fe que necesita comprenderlo todo, sino la fe que puede vivir en el misterio. No la fe que exige explicaciones, sino la fe que se abandona con confianza. No la fe que controla, sino la fe que se entrega. Y esta fe no es fácil. Requiere humildad, requiere paciencia, requiere una muerte continua a nuestro deseo de tener todo claro, todo controlado, todo explicado. Pienso en Job, ese hombre justo que perdió todo, sus hijos, su salud, su riqueza, su reputación, y que se atrevió a gritar a Dios, a preguntarle por qué, a exigir una explicación. Y la respuesta de Dios no fue darle explicaciones, fue mostrarle su grandeza, su sabiduría, su misterio. Fue recordarle que hay cosas que escapan a nuestra comprensión, que el universo es más grande que nuestra mente, que Dios es Dios y nosotros somos criaturas. Y Job se rindió, no con resignación amarga, sino con adoración confiada. No obtuvo respuestas, pero obtuvo algo mejor, obtuvo un encuentro personal con Dios y eso fue suficiente. A veces nosotros también tenemos que llegar a ese punto. El punto donde ya no pedimos explicaciones, sino que simplemente nos rendimos, confiamos, nos abandonamos. Y ese abandono no es derrota, es victoria. No es perder, es ganar. Porque es ahí, en ese abandono confiado, donde experimentamos la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que el mundo no puede dar, la paz que solo viene de saber que estamos en las manos de un Padre que nos ama infinitamente. Quiero terminar con una reflexión sobre algo que me parece fundamental, la diferencia entre aceptación y resignación. Resignarse es rendirse con amargura, es decir, no hay nada que hacer, así es la vida, ¿qué le vamos a hacer? Aceptar es reconocer la realidad con serenidad, es decir, esto es lo que hay, esto es lo que me toca vivir, y voy a vivirlo lo mejor que pueda, con fe, con esperanza, con amor. La resignación mata el espíritu, la aceptación lo libera. Cuando aceptamos lo que no podemos cambiar, dejamos de luchar contra molinos de viento, dejamos de gastar energías en peleas inútiles, dejamos de amargarnos por lo que no está en nuestras manos. Y toda esa energía que liberamos la podemos invertir en lo que sí podemos cambiar, en las decisiones que sí dependen de nosotros, en las actitudes que sí están bajo nuestro control.
y descubrimos que tenemos mucho más poder del que creíamos, no para cambiar las circunstancias externas, pero sí para cambiar nuestra respuesta interior a esas circunstancias. Esto es lo que los santos han vivido de manera heroica. No es que no sufrieran, sufrían como cualquiera. No es que no tuvieran dudas, las tenían. No es que todo les fuera fácil, muchas veces les fue terriblemente difícil. Pero habían aprendido a vivir desde un centro profundo de confianza en Dios, desde una certeza de que estaban amados, desde una seguridad de que su vida tenía sentido aunque ellos no lo vieran siempre claramente. Y esa actitud interior les daba una libertad inmensa, una paz profunda, una alegría que ninguna circunstancia externa podía quitarles. Queridos amigos, todo lo que nos pasa, absolutamente todo, tiene la posibilidad de convertirse en camino de crecimiento, en oportunidad de maduración, en invitación a la santidad, no porque el sufrimiento sea bueno en sí mismo, sino porque Dios puede sacar bien de todo, incluso del peor mal. Y nuestra tarea no es entender siempre el por qué, sino confiar en el quién. Confiar en que hay un Dios que nos ama, que nos acompaña, que nos sostiene, que tiene un plan de amor para nuestra vida y abandonarnos en sus manos con la confianza de un niño que sabe que su padre nunca lo va a abandonar, nunca lo va a traicionar, nunca se va a equivocar con él. Que esta certeza habite en vuestros corazones y os dé paz en medio de cualquier tormenta. Dios los bendiga.